vamos a ver una forma de pedir las hipotecas que está a caballo entre pedir una hipoteca fija y una variable. Lo ideal sería poder pedir una hipoteca fija con el tipo de las variables, porque el tipo de las variables es inferior al de las fijas y así nos lo aseguraríamos toda la vida. Pero el problema es que el banco no nos da hipotecas sí, claro. Lo que pasa es que podemos hacer algo similar a esto. Supongamos que tenemos que elegir entre una hipoteca fija a 20 años al 2% y otra hipoteca variable a 30 años al 1%. Fijaros que el plazo de la variable es mayor que el de la fija, porque normalmente los bancos dan las hipotecas así. Las hipotecas variables normalmente las dan a un plazo superior al que dan las hipotecas fijas, además de darlas a un tipo más bajo. Así que en estas condiciones, y para una hipoteca de 100.000 euros, en el caso de la hipoteca fija quedaría una cuota de 506 euros al mes, que serían 6.072 euros al año, y en el caso de la variable, de la hipoteca variable, la cuota serían 322 euros al mes, que son 3.864 euros al año. La diferencia de cuota entre la fija y la variable son 184 euros al mes o 2.208 euros al año. Como veis, y es lógico, con la variable pagamos mucho menos al mes y al año, por dos motivos, porque el tipo es más bajo y también porque la hemos cogido a un plazo más largo. La desventaja es que tenemos el riesgo de que suban los tipos. Así que lo importante es ver cómo podemos reducir el riesgo de subida de tipos y a la vez pagar el tipo de la variable, el 1% de este ejemplo, que es el más bajo. Pues lo que tenemos que hacer es coger la hipoteca variable a 30 años y dedicarle los 6.072 euros al año que le dedicaríamos a la fija. Así tenemos el tipo bajo, el 1%, y reducimos la deuda más rápida sin poner más dinero que pondríamos en la fija. Esto es importante porque, claro, si pusiésemos más dinero que el que pondríamos en la fija, pues lógicamente reducimos la deuda más rápido, pero se trata de hacerlo con el mismo dinero que pondríamos si hubiésemos elegido la hipoteca fija. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con esos 2.208 euros de diferencia entre lo que pagamos por la fija y la variable, hacemos una amortización extra cada año. Vamos a verlo con un ejemplo con números. Las cifras son aproximadas para dar mayor claridad, porque si ponemos cifras exactas queda muy engorroso. Vamos a ver primero cuál sería la situación a los 10 años en el caso normal, es decir, suponiendo que en la hipoteca variable no hubiéramos hecho ninguna amortización anticipada y que el tipo variable se mantiene estos 10 años en el 1%. En la fija nos quedarían 55.000 euros por pagar y hasta ahora habríamos pagado 15.700 euros en intereses. En la variable nos quedarían 70.000 euros por pagar, un poco más, y de intereses habríamos pagado 8.500 euros, más o menos la mitad. Ahora vemos la situación a los 10 años, pero suponiendo que en la hipoteca variable hemos ido haciendo las amortizaciones anticipadas que decía, de 2.200 euros cada año, redondeando. Y también suponemos que el tipo variable se mantiene en el 1%. La situación de la fija es la misma, quedarían 55.000 euros por pagar y habríamos pagado en intereses 15.700 euros, y en la variable nos quedarían por pagar 48.000 euros, que serían los 70.000 del caso anterior, menos los 22.000 de las amortizaciones anticipadas, 2.200 por 10, redondeando, y los intereses pagados serían los 8.500 euros de antes. Como vemos, en este caso, hemos pagado unos 7.000 euros menos de intereses, más o menos, 15.700 menos 8.500. Y por eso hemos amortizado 7.000 euros más de capital, 55.000 menos 48.000. Y no es casualidad que ambas cifras coincidan, así funcionan las hipotecas. Pagando la misma cantidad, lo que no paguemos de intereses irá a reducir más rápido el capital pendiente de devolver. Aquí voy a hacer una puntualización sobre el redondeo de cifras que he comentado, y es que realmente la diferencia sería algo más de 7.000 euros, porque con cada amortización anticipada que hacemos cada año, de esos 2.200 euros, vamos pagando un poco menos de intereses. Entonces, para simplificar el supuesto que se mantenían en 7.000, la diferencia, pero al hacer estas amortizaciones, el ahorro de intereses es algo mayor. Entonces, si en este momento a los 7 años empezaran a subir los tipos de interés, con la variable y las amortizaciones anticipadas que hemos hecho, debemos 7.000 euros menos que lo que deberíamos si hubiésemos elegido la fija. En la práctica, algo más por lo que acabamos de ver. Y por tanto, en este momento nuestro riesgo ya es más bajo con la variable que con la fija. Vamos a ver otra idea importante para que quede más clara la idea. Si el tipo variable se mantiene fijo en el 1% durante 20 años, haber cogido la variable y hacer estas amortizaciones anticipadas que estamos viendo sería aproximadamente igual que haber conseguido la hipoteca fija al 1% a 20 años en el momento en que la pedimos y que el banco no nos la daba. Porque a los 20 años habríamos liquidado la hipoteca variable con esas amortizaciones anticipadas, más o menos, y habríamos pagado de intereses pues unos 10.400 euros por ser al 1% en lugar de los 21.400 que se pagan por ser al 2%. Así que manteniéndose el 1% fijo estos 20 años, el ahorro en intereses es de unos 11.000 euros. Lo que pasa es que recordemos que el banco no nos daba la hipoteca fija al 1% y por eso no podíamos hacerlo así directamente.
El riesgo de hacer esto que estamos viendo, de pedir la hipoteca variable e ir haciendo amortizaciones anticipadas, es que los tipos de interés vayan subiendo en estos 20 años, porque a medida que suman los tipos de interés, ese ahorro de 11.000 euros que conseguiríamos si se mantiene el 1% que acabamos de ver, se iría reduciendo. Y en el peor de los casos, pues se podrían llegar a pagar más intereses con la variable que con la fija. Pero fijaros en una cosa muy importante, y es que el mayor riesgo de subida está en los primeros años de la hipoteca, porque es cuando más capital se debe. Y cada año que pase, el riesgo se va reduciendo cada vez más. Por eso es importante ver que si pedimos la variable y hacemos amortizaciones anticipadas todos los años, como acabamos de ver, el capital se va reduciendo más rápido que con la fija desde el primer año. Con lo cual desde el primer año vamos reduciendo nuestro riesgo más que con la hipoteca fija. Así que si los tipos se mantienen bajos los primeros años de la hipoteca variable, pues el riesgo se habrá reducido mucho. Y aunque después suman los tipos, ya será difícil que esta operación saliese mal. Y si los tipos suben en los últimos años, el impacto que tendrá será muy pequeño, porque la deuda que quedará ya será muy pequeña. Un pequeño detalle que nos puede ayudar a reducir el riesgo un poco más rápido de lo que estamos viendo, es que si se tienen 2.000 euros ahorrados, y que no se pensaban destinar a la hipoteca, claro, pues se puede adelantar uno mismo esos 2.000 euros, que luego iremos reponiendo con el ahorro de cada mes, que supone pagar una cuota variable más pequeña que la fija, y en lugar de pedir la hipoteca inicialmente por 100.000 euros, la podemos pedir ya por 98.000 euros, con lo cual mejoramos un poco más las ventajas que estamos viendo y reducimos el riesgo algo más rápido. En cuanto a si es mejor reducir cuota o plazo cada vez que hagamos una amortización anticipada, pues es muy similar, porque si bajamos el importe de la cuota, en el futuro podremos hacer amortizaciones anticipadas cada vez mayores con esa menor cuota que pagamos. Así que al final el efecto es muy similar en ambos casos. El tema clave para decidir si amortizamos la hipoteca de esta forma que estamos viendo, de pedir la variable y luego ir haciendo amortizaciones anticipadas con lo que nos ahorramos de cuota respecto a la fija, es pensar si será más probable que los tipos en el futuro suban rápido o suban despacio. Yo creo que es más probable que lo hagan despacio, y el motivo es que casi todos los países europeos tienen unas deudas públicas muy altas. Es decir, la protección entre comillas que tienen los hipotecados a tipo variable en este momento es que si los tipos suben, la mayoría de los estados europeos y sus gobiernos lo pasarán bastante mal, peor que aquellos que estén hipotecados a tipo variable por cantidades prudentes. Así que esto no es una operación sin riesgo, pero creo que lo más probable es que pidiendo las hipotecas variables de esta forma se acaben pagando menos intereses que si se pide una hipoteca fija. Esto también depende, claro, de la diferencia que haya entre una y otra. Este ejemplo lo he hecho con una diferencia de un punto porcentual, la fija el 2% y la variable el 1%. Pero si, por ejemplo, la variable nos la dan al 1,80% y la fija al 2%, pues entonces no merece la pena correr este riesgo y es mejor coger la fija directamente. Recordad también que en el último caso, siempre es posible pasar de la hipoteca variable a la fija, si en algún momento creemos que los tipos de interés van a empezar a subir en un momento cercano. Y ya por último, en cuanto al plazo al que pedir la hipoteca variable, si se hace esto, pues cuanto mayor sea el plazo mejor. Si se puede conseguir a 35 o 40 años, mejor que a 30. El motivo es que cuanto mayor sea el plazo, más baja será la cuota mensual de la hipoteca variable, y por tanto mayor será la diferencia con la cuota de la fija, y podremos hacer amortizaciones anticipadas más grandes, con lo que la reducción de la deuda que conseguiremos será más rápida y por tanto pagaremos menos intereses.